Comenzamos. Conversaciones de Oro, edición tan especial que no estoy en la Barcelona desde la cual suelo transmitir, ni en una librería, no es nuestra costumbre, sino que me he desplazado más al norte y con menos grados de temperatura, grados bajo cero, en Múnich. Y no solamente en Múnich, sino que a diferencia de los programas anteriores, estamos en una biblioteca. Y no lo digo bajito, aunque debería, porque es una biblioteca, dado que en ese horario ya ha cerrado. De tal modo que podemos conversar, ustedes, querida audiencia, y yo, y los invitados que vienen más tarde, sin problemas de audio ni de sonoridad. Esta biblioteca es la biblioteca del Instituto Cervantes de Múnich, que nos ha abierto sus puertas con tanto cariño para este programa especial, porque especial es la edición del Premio Copé de Poesía del año 2021, cuyos sobres se abrieron hace unas semanas. Este programa es especial también porque no deja de ser valiosísimo el trabajo que hace la gente, el equipo de gestión cultural de Petroperú, que hace esta fantasía posible, estar más al norte para reencontrarme con ese sur peruano que uno extraña y evoca. Pues bien, hoy es un programa distinto porque queríamos, y nos hacía enorme ilusión, hacer un programa especial ya no en un lugar donde se venden libros, sino en un lugar donde el protagonista es el libro de la mano de todos, el libro al cual cada persona puede acceder. Ya sabremos cuántos ejemplares hay en esta biblioteca que ustedes no pueden ver, pero se extiende a derecha, se extiende a izquierda, las escaleras aquí, y que tiene, como toda biblioteca, el encanto de no solamente el libro, sino ser un lugar donde las personas se reúnen en torno a las historias, a compartirlas. Es más, horas antes hubo una ceremonia de premiación para el niño que más lee en esta biblioteca, a pesar del año pandémico. Pues bien, el programa de hoy es especial porque además tenemos a quien ganó el 2021 con el poemario Ciertas formas del fuego. Un poemario que ustedes ni yo podemos leer todavía porque se va a publicar el año próximo. Y lo ganó una persona cuyo seudónimo fue Clarisa Acevedo. Tras Clarisa Acevedo está el escritor y ganador entonces del Premio Copé de Poesía 2021, Daniel Arenas Bardales, con quien conversaremos hoy durante unos 18 o 20 minutos. A la vez, conversaremos con Marco Martos, periodista, poeta, presidente de la Academia Peruana de la Lengua y jurado del Premio Copé de Poesía. Y al final de este programa contaremos con la querida presencia de Begoña Colmanero Niño, que es jefa de la biblioteca que hoy nos alberga. Así que el programa no solamente es especial, sino es emocionante y es un viaje en torno a la poesía, en un entorno donde todo es oro. Para poder comenzar este recorrido, yo estoy seguro que quieren saber, por supuesto, quién es Daniel Arenas Bardales, que acaba de ganar el Copé de Poesía. Para ello, hemos preparado un video, Vida y Obra, para ustedes. Vamos con el video. El nombre de mi libro es Ciertas formas del fuego. Digamos, tiene varias líneas y una de ellas es la familia, otra creo que son mis lecturas en particular, Los Miserables y Ana Karenina, y en tercer lugar, mis gatas. Daniel Arenas Bardales, Lima, 1990. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y, además, se formó en los talleres de Camilo Torres. Tiene estudios de griego antiguo, latín, inglés, francés y alemán. Ha publicado prosas poéticas y reseñas en la revista Hueso Húmero. Trabaja en el grupo periodístico peruano El Comercio. Entre sus aficiones está el disfrute de la música de Beethoven, Miles Davis y los Beatles. Sus libros de cabecera, La Ilíada y La Odisea. Para mí ha sido un placer ganar en este año y
La verdad es que espero que el premio continúe y pueda seguir incentivando gente a participar, ¿no? Pues bien, Daniel Arenas, Premio Copé de Poesía 2021. Un abrazo hasta Lima. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo hasta allá también, hasta Alemania, hasta la fría Alemania. Te confieso que venía un poco asustado porque hace mucho tiempo que no estaba debajo de los 0 grados. Vivo una vida muy mediterránea en Barcelona y había estado en Lima hace 1 mes y medio, pero la verdad es que tampoco patea tanto, aunque la nieve impone visualmente. Hombre, Sí. Daniel, ¿cómo ha sido la noticia? ¿Con quién te llama? ¿Con qué la comparte? Cuéntanos, por favor, el chisme. ¿Cómo ha sido ganar el Copé de Poesía? Bueno, para mí ha sido una grata noticia, una feliz noticia. De hecho, quería aprovechar esto también para saludar y agradecer a Petroperú y y a esta linda tradición, porque ya es una tradición el copé aquí. Y de verdad que estoy muy agradecido y muy feliz de haberlo ganado. Yo estaba, me acuerdo, eh, a punto de almorzar con Sabina, que es mi enamorada. Estamos en su casa, con su madre, su hermana, y nos agarró justo a punto de sentarnos a la mesa. Y fue un buen motivo, ¿no? Para empezar ahí la celebración también. Una cosa hermosa de un premio como el Copé es que además está involucrada mucha gente en el afecto, en el tiempo que uno roba la vida amical y familiar para ponerse a escribir. Ciertas formas del fuego, articulado como está, ¿cuántos años o cuántos meses o cuánto tiempo de tu vida pandémica secuestró? Es una buena pregunta porque ese libro reúne textos que he escrito a lo largo de los últimos 10 años, Ajá. pero recién empezó a tomar forma del libro con la pandemia. Ajá. Porque hubo un hecho decisivo, digamos, que hizo que tuviera más tiempo en la pandemia, y fue que regresé a la casa de mi madre, ¿no? A vivir ahí. Y eso me alivió de ciertas responsabilidades de la vida en solitario, digamos. Así que empecé a darle forma el año pasado, eh, en los tiempos que el trabajo buenamente me entregaba. Y quedó listo justo a tiempo para la convocatoria del COPE. De hecho, lo presenté creo que un par de días antes de que cierre. Así que sí, fue un libro que tomó forma en pandemia, ¿no? Varios textos fueron escritos en pandemia también, sí. Querido Daniel, hace unas semanas fue cumpleaños de mi madre, cumplía ella 70 años, y yo había estado en Lima semanas previas, y así como tú lo cuentas, decidí quedarme en casa con mi madre para acompañarla en sus rutinas, y han sido mañanas de desayuno con palta y jugo de lúcuma, no solamente sabrosos, sino para ver su dinámica con sus amigas, cómo se llaman, cómo se acompañan. Ella, que tiene 70, es la menor de su pandilla. Y entonces, cuando hablas de tu madre y estar con ella en ese proceso de cerrar el libro, pues me conmueve y me alegra por ella. No obstante, tengo una duda. ¿Quién es Clarisa Acevedo, seudónimo con el cual presentaste el poemario al Copé? Sí, bueno, el nombre viene precisamente de mi abuela materna, ¿no? De la madre de mi madre. Y el apellido creo que quedó resonando en mí desde hace años. Lo recordaba porque es el apellido de la madre de Borges. Claro. Y es el apellido, sí, Leonora Acevedo, si no me equivoco. Y es el apellido de una amiga doctora, y estaba pensando algo que suene bien con Clarisa, y se me ocurrió que podría ser ese apellido. Sí, y quedó. Y quedó así. En este panorama ya del libro, como todos sabemos, querida audiencia, al libro no podemos acceder porque este se publicará cuando toque el tiempo. Y entonces está bajo 4 llaves y yo he podido acceder subrepticiamente, delincuencialmente, como es mi quehacer habitual, a alguno de los poemas. Y una de las cosas que uno percibe con el poemario, no hago spoiler a nadie, es
esa decantación de la palabra, hay un deleite para la elección de los vocablos, pero a la vez cómo vas articulándolos. Yo no creo que escribes los poemas, que hay una forma escultórica de acoplarlos y darnos cada uno de los poemas. ¿Cómo fue el trabajo con alguno de los poemas en particular? Y luego, ¿cómo es esta articulación de una tradición peruana que es obvia desde la entrada, con un epígrafe de Luis Loaiza, pero también tenemos otro en griego, de Heráclito? ¿Cómo es esa vinculación de la tradición peruana y la occidental? Y por otro lado, no tu escribir, sino tu trabajo escultórico con los poemas. Sí, de hecho, mientras estaba preparando el libro y revisaba los textos, me daba cuenta de que quizá el problema en el que más me estaba enfocando al final, ¿no? De esta etapa preparatoria del libro era la estructura de los mismos textos. Me pareció un problema central. Creo que en algunos he podido resolverlo bien. Y creo que sí se siente esa familiaridad con el arte plástico. De hecho, yo lo pensaba en términos de cultura y también de pintura, porque sentía que había una elección de un objeto y de un tema, una manera de abordarlos de manera particular. Creo que para resolver la estructura finalmente me sirvió muchísimo leerlos en voz alta, claro, y ver dónde terminaba, dónde había que cortar, dónde había que aumentar, dónde había que poner un silencio. Sí, creo que eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Sí. Antes de pasar y retomar la segunda pregunta que te hacía, yo quiero pasarme de la raya, sinvergüenzamente, y como tengo el poema Guadalupe, y tú has hablado de esa sonoridad, permíteme leerlo. Tal vez tienes tú algún poema a mano y si los quieres compartir después, bienvenido, pero yo me tomaré la libertad de leer Guadalupe, que es tan conmovedor. Recuerdo a veces, Lupe, prima, las nieves de antaño, cuando en el jardín, graciosa, tú tomabas agua de mis manos y los viejos vientos resoplan, alejando todo lo dañino. Dos niños éramos y solos, charlando entre animales o entre cosas, vistiendo una canción raída con una voz alegre. Guadalupe, doncella con nombre de río. Luego de 1000 otoños, aún sigo yo viendo tu pupila entre las flores. Cuando uno está frente a los pocos poemas que he podido birlar a la gente de Petroperú, uno siente amor, esa forma de amor en el sentido más esencial del término, un amor a las personas, un amor por lo vivido, un amor por lo vivenciado. Y cuando yo leía Guadalupe, más allá de lo hermoso del nombre, y más allá de que yo estoy en otoño, y más allá de que estoy viendo nieve, y que soy un nostálgico de corazón memorioso, sucede que uno encuentra en tus versos una sencillez que está aparejada de profundidad. ¿Cómo fue ese trabajo de lograr esa sencillez tan honda? Ese precisamente es uno de los textos más antiguos que tengo. Que tiene un punto de partida o dos puntos de partida centrales, y es que hay metido ahí un verso de Villon, que es La nieve de antaño, de Neige d'Antan, que creo que es su verso más conocido. Y lo segundo es que realmente Lupe, que es mi prima, ¿no? Guadalupe, que es mi prima favorita, es alguien que le tengo muchísimo cariño, es una prima mía que tiene síndrome de Down. Y lleva además el nombre del pueblo de donde viene toda mi familia materna, que es Guadalupe, en el norte del Perú. En el norte del Perú. Sí, que nos ha dado tanto al Perú, como Marina Mora, los caribeños de Guadalupe, y el sándwich de pavo de la plaza. Y creo que es fue un trabajo arduo tratar de expresar
con palabras sencillas, porque si te das cuenta no hay ninguna palabra, digamos, muy rebuscada. Creo que esa sensación, ¿no? El objetivo era emocionar. El objetivo era emocionar y me costó muchísimo encontrar el orden y las palabras adecuadas para poder transmitir eso que uno siente, ¿no? Claro. Al evocar lo que ha pasado y ya se fue. Sí. En ese contexto, Daniel, retomo una consulta previa y es tradición peruana y ese gran acervo occidental, porque hay un gran ejercicio de malabarismo virtuoso, de una conexión armónica que vincula en ese torrente universal ese afluente que es nuestra literatura. Sí, sí. Yo tuve bastante suerte y es que, como contaba en la reseña que mandé, más o menos cuando tenía 19, 20 años, conocí a un gran amigo y maestro que es Camilo Torres, que me enseñó a apreciar, digamos, la literatura occidental de una manera diferente, ¿no? Entonces, cuando llegué a estudiar filosofía a la PUC, también gracias a su consejo, ya para mí fue más natural enfrentarme a los cursos de griego, a los cursos de latín, y asimilarlos. Entonces, creo que para mí fue una gran suerte haber recibido ese digamos, panorama amplio y completo de la educación, porque finalmente es una paideia, una educación que no diferencia, digamos, entre leer un texto de Luis Loaiza o disfrutar los textos de Heráclito, ¿no? De leer a Villon y luego leer a Westphalen. De hecho, creo que uno de los puntos de partida importantísimos para animarme a darle forma al libro fueron dos lecturas. Una, la de Rimbaud, el año pasado, a quien finalmente pude, lo digo con mucha satisfacción, apreciar, porque lo leí siendo muy joven y la verdad no lo comprendía por completo. El año pasado creo que fue el deslumbramiento personal del año. Y lo otro fue la relectura. Hay una antología de poesía poética, La Vuelta a la Otra Margen, que hicieron Mirko Lauer y Abelardo Kendo. Precisamente allí, esa fue una relectura, ¿no? Fue un redescubrimiento de Westphalen, de César Moro, de Eilson, que es brillante, ¿no? Genial a los 19 años haciendo lo que hace. ¿No? La bestia. Y el descubrimiento de Martín Adán, ese fue el otro gran descubrimiento, que tiene también un poema ahí en el libro. Sí, claro que sí. Modestamente, sí, modestamente. A mí me dejas pensando con varias cosas, mi querido Daniel. Recordaba a Eilson, yo lo llamé 9 o 10 meses antes de que él muriera para poder grabar una entrevista y que esa entrevista sea emitida en el programa de radio que yo entonces tenía, en 1160, era un programa de literatura y cultura. Y hablamos durante 8 a 9 minutos con grabadora. Él vivía en Milano, por supuesto, y yo llamaba desde Lima. Fue sumamente amable, pero mientras más conversábamos, su voz se iba apagando en el diálogo. Cuando terminamos de conversar, ya nos íbamos a despedir, yo plenamente agradecido, él me pidió algo, que no se emitiera la entrevista, porque había notado que su voz denotaba esa tragedia que él estaba sintiendo y ese dolor que él estaba sintiendo, y no quería dejar ese recuerdo. Y me pareció tan pertinente que entonces destruí la grabación. Y es bien curioso porque me parece importante también cómo los escritores, las escritoras, son para nosotros sus textos, y son ante todo los textos, pero también cada escritor tiene derecho a conservar la imagen que quiere preservar de él mismo a la posteridad. Y para mí era valioso entonces cumplir con ese pedido tan básico de destruir lo que acabamos de conversar. Y ahora vive atesorado en mi memoria. Y hablando de memoria, yo tengo en mente un verso tuyo que me sigue dando vueltas. Es del poema Sobre el puente de piedra, mirando el Rímac. Tú terminas con este verso. Todos nosotros quietos, mirando, somos también un río. Es para enmarcar, pero más allá de ser un verso para enmarcar,
¿Será que sí? ¿Será que es así? Siempre me intrigan esos versos tan poderosos. ¿Seremos un río haciendo ello? Sí, yo creo que definitivamente tan poderosa que viene desde Heráclito hasta nosotros, sí, por supuesto, somos un río en constante devenir y nos guste o no, eso significa muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el crecimiento, el desarrollo, pero también la muerte, ¿no? Yo fui jefe de prácticas, de filosofía antigua un par de ciclos en Católica y recuerdo que mi clase favorita era la de Heráclito precisamente. Y les decía a los chicos, ¿no? Que son unos muchachos, que estaba seguro de que había gente que había disfrutado muchísimo acompañarlos a ellos en su crecimiento, eh, pero que estaba seguro que también esas mismas personas habían pasado una suerte de luto, porque al verlos crecer notaban la muerte de aquellas personitas que habían conocido, ¿no? Su muerte y el cambio. Sí, 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 Claro, claro. definitivamente. Hace un rato, Daniel, hablabas de esas relecturas. Creo que es un momento bueno, aprovechando que eres un copé de oro de poesía, reivindicar la relectura, porque el libro no es algo que, no es un producto de consumo, como una pizza que te la comes y se acabó. El regreso al libro tiene una riqueza para quien está atento a enriquecerse que no tiene precio. ¿Por qué en general hay que apreciar y celebrar la relectura de esos clásicos que en algún momento nos desafiaron y no pudimos con ellos? Sí, la relectura es completamente necesaria porque cambia el libro y cambia uno, ¿no? Ajá, Uno consigue apreciar cosas que no apreciaba antes, consigue entender cosas que no entendía antes, descubre que lo que le gustaba antes ya no le gusta tanto ahora, encuentra nuevas partes favoritas, o incluso en casos extremos, ¿no? Descubre que tiene un nuevo libro favorito o que más bien ha eliminado a un libro de su lista de libros favoritos. Yo creo que sí, lo mismo pasa con las películas, ¿no? Las películas se tienen que ver una y otra vez, al menos las que a uno pues lo conmueven, ¿no? Le mueven el piso. Y lo mismo con la música. Creo que con la música queda aún más claro, ¿no? ¿Quién escucharía solo una claro, vez tu canción favorita? imposible, Y lo imposible. Creo mismo con que sí, ahí está el parámetro, ¿no? exacto, sí, sí, sí. A mí me intrigó dos cosas, una muy burda y una muy habitual en la literario. Las veces que aparecía en los poemas que tuve a mano la palabra limón. Me pareció súper interesante. Para el chilcán y con las ostras, que a mí me parecen fascinantes, recomiendo las de Normandía, pero al margen de ello me parecía muy rico. ¿Por qué? Porque te habla un peruano que vive en España. Y cuando yo pido limón me dan otra Exacto. cosa que para nuestra cultura no funciona. Entonces, para mí la aparición del limón es entrañable, pero junto con el limón está la reminiscencia al mar, que es la donde quiero ir, que es el Mm. mar para ti como escritor, como persona y como abordaje poético. Uf, esa es una tremenda pregunta, difícil de responder. Pero lo primero que se me viene a la mente es que como limeño es parte de mi paisaje natural, ¿no? Yo lamentablemente he viajado poco, eh, pero me sigue sorprendiendo llegar a una ciudad que no tiene el mar al lado. O sea, tan limeño, tan limeño soy. Y sin embargo, por el otro lado, porque toda mi familia viene del norte, tenemos el mar también ahí al lado, ¿no? De hecho, uno de los poemas que no llegaron al libro se llamaba Pimentel, por el Ajá, puerto del claro, norte, por el ¿no? puerto. Sí, sí, sí. Y para mí es una presencia permanente. ¿Qué simboliza o a qué refiere? Difícil saberlo, quedará en cada lector, pero sí, estoy seguro de que es un elemento que me atrae y que aparece incluso sin quererlo, pero Claro. está allí. Otra sensación que experimenté frente al poemario ganador del Copé de Oro 2021, Ciertas Formas del Fuego, es la oportunidad de caminar.
leía tus versos de aquellos poemas a los cuales pude acceder delincuencialmente, reconozco eso en público, eh, y sentía la experiencia del deambular. Y es que yo creo que la vida caminando tiene una dinámica tan distinta a hacerlo en bicicleta, incluso que me gusta, o hacerlo en auto o en avión. Y el caminar genera un ritmo personal y hay una forma de afrontar la vida caminando. Las ciudades se ven de otro modo. Y cuando yo leí Al verte pasar, ese encuentro de afectos por la sensación del caminar. Querida audiencia, yo voy a aprovechar al leer este pequeño texto, que es un poema en prosa, salvo que tú lo tengas a mano, Daniel. Y así entonces podemos escucharte al verte pasar. Y si no, lo leo yo. A ver, sí, justo tenía el PDF aquí a la Que mano. tenemos PDFs nosotros, eso es muy curioso. Sí, Estamos sí. hablando de PDFs. No podía ser más pandémico, la verdad. Así es, tal cual, tal cual. Sí, aquí lo tengo. A ver, lo leo yo. Por favor. A ver, sí, a ver, al verte pasar, qué timidez la de los postes, ni la lluvia insiste en ser furiosa, mera garúa. El invierno es una frazada tendida sobre todo lo vivo y mojada. No hay dioses más amables para esta ciudad. Te vas, y qué mudos quedamos, la banca y yo. Te vas con todos tus colores puestos, tú que iluminas deliciosamente. Nacen de tu ropa todos los matices del día. Muchísimas gracias, Daniel. Una de las cosas que es importante también de este programa que hacemos, y que ya haré el recuento hacia el final, pero que es un programa en el cual vamos conversando con quienes han ganado el COPEM, y es que durante todo ese trayecto de varios meses hemos hablado con autores que ya nos doblan en edad, siendo yo ya bastante mayor que tú, y autores que hemos ido leyendo incluso cuando yo estaba en la universidad, como Pablo Guevara o Jorge Eslava o Eduardo Chirinos. Y luego llegamos a voces más jóvenes, gente, como digo, más joven que yo. Y entonces es fascinante estar mirando todo un panorama de la poesía peruana y su relevancia y su peso y su dimensión, y hacerlo con alguien al final como tú, Daniel, que además vincula varias lenguas en su quehacer, que vincula la filosofía tan profundamente en su poética, pero que además, y esto es para resaltar, nos entrega un conjunto de poemas que pueden disfrutar mi madre, por ejemplo, sin las complejidades a veces de lo que a veces apantalla o espanta de la poesía. Eh, ¿Qué tan significativo es acercar el arte poético de esa manera al gran público, dado que a veces el gran público se siente un poco dejado de lado por la complejidad de este arte tan hermoso? Creo yo que es súper difícil para empezar. Eh, pero por otro lado creo que, bueno, es que hay muchos puntos. Por un lado también creo que uno no debe hacer concesiones, ¿no? Perfecto. Uno debe De escribir lo entrada, de acuerdo. que debe escribir, Sí, sí. sí. Sí, pero también creo que uno debe evitar los extremos, entonces terminar componiendo algo críptico que solo uno pueda apreciar, no me parece lo más adecuado para ninguna forma del arte, ¿no? Y creo que se entiende mejor si uno lo extrapola, por ejemplo, a la pintura. ¿Quién compone un cuadro que no pueda ser visto por cualquiera? Eh, y precisamente al componer varios de estos textos el año pasado, pensaba en un poeta chino, creo que es Po Chuyi, que Ya. no publicaba nada sin antes hacérselo leer a, no me acuerdo si era la señora que cuidaba su casa y la limpiaba, o su vecina, que era campesina. Y la anécdota dice que si esta señora no lo entendía, inmediatamente rompía el texto. Entonces, creo que en mi caso sí hay un evidente deseo de escribir claramente, ¿no? Sencillamente, y al mismo tiempo conjugar un cierto grado de complejidad, ¿no? Eh, Así que sí, creo que es necesario
escribir para un público, pero al mismo tiempo sin hacer concesiones, repito, ¿no? Gracias, Daniel, por ello. Y yo con eso ya puedo dar por cerrada la entrevista, solo agradeciéndote la gentileza y esperando que el libro salga, porque eso de que tú y yo estemos leyendo un PDF tendrá que subsanarse pronto. Gracias, Juan Manuel. Te agradezco mucho la entrevista y nuevamente mi agradecimiento para Petroperú y esta hermosa tradición que es el COPE. Oh, maravillosa tradición y que siempre está honrándose y honra a la vez. Gran abrazo. Disfruta muchísimo el premio. Gracias también. Igual. Agradecer a Daniel Arenas por la entrevista, felicitando otra vez ese premio COPE de Poesía 2021. Para continuar con este programa tan especial, tenemos una persona imprescindible de la literatura y las letras peruanas, como es Marco Martos. Marco Martos es, además de presidente de la Academia Peruana de la Lengua y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, es también un poeta celebrado y muy querido. Es más, la última vez que estuve en Lima tuve la oportunidad de encontrarnos una mañana de domingo a tomar un café en compañía de gente tan querida y buenos amigos. No nos hemos podido cruzar en España, él en Madrid, yo en Barcelona, luego Alemania, pero ya toca la oportunidad. Marco Martos Carrera, poeta, ha sido jurado del Premio COPE de Poesía y es la razón extra por la cual lo tenemos hoy con nosotros. Marco, un fuerte abrazo hasta Lima. Un fuerte abrazo hasta Barcelona, Juan Manuel. Aquí estamos. Muchísimas gracias, Marco. Marco, es más, hemos sido alguna vez jurado, hemos compartido trabajo de jurado en un concurso de cuento. No obstante, tu último rol de jurado, o el más reciente, es el Premio COPE de Poesía 2021. ¿Cómo ha sido esta experiencia en este año y cómo es la experiencia de ser jurado, que a veces es dura, siempre gratificante, batalladora? No puede faltar esa ocasión. Cuéntanos, Marco, que sería bonito saberlo. Bueno, los premios literarios en realidad son concesiones que hacen los lectores a la institución, a la institucionalidad. Y en ese sentido colaboran, y especialmente el premio COPE en el Perú, a lo que podría llamarse un capital simbólico literario, ¿no? De alguna manera suelen ser concedidos a escritores, vamos a decir, de mediana edad, que han avanzado ya un trecho y encuentran en este premio, particularmente en el premio COPE, un impulso para seguir produciendo. Entonces, eso explica la multitud de expectativas en todo el país y hay que saber pues que se presentan muchos y a la mesa final son convidados 20, que son los que aparecen en el libro que COPE hace, ¿no? Pero yo lo que advierto es que, bueno, los grandes escritores escasean siempre en el mundo, ¿no? Pero es posible que aparezcan cuando hay un sedimento de lectores, en primer lugar, y un sedimento de muchos escritores, que es lo que ocurría pues en el siglo de oro, y está pasando ahora en muchos países, merced al Internet. Yo suelo comparar, digamos, dos actividades que he participado en mi vida. Una era muy difícil estar informado de lo que ocurría en el mundo, porque solamente venía por libros. Bueno, en poesía también ocurre lo mismo. En los años 60 usted tenía que ir a las bibliotecas y solo a las bibliotecas y recibir clases y nada más. En cambio ahora usted encuentra a los mejores poetas en todos los idiomas posibles a través del Internet. ¿Verdad que pequeñas antologías? Eso hace que, digamos, el promedio suba, el promedio de escritores. Yo recuerdo que Vallejo en los años 20 podía leer en Trujillo a los autores, digamos, de importancia de otros países, como Lugones, como Heredia Reise. Sus libros llegaban a las librerías. Eso dejó de ocurrir por décadas. Y ahora no ha vuelto a ocurrir tampoco, pero ahora está el Internet. El Internet facilita que los poetas tomen conocimiento de lo que hacen otros poetas en cualquier parte del mundo.
Ya, eso es mucho. Y quiero decir que el promedio de este premio Copé de poesía 2021 ha sido bastante alto. La tarea del jurado no ha sido fácil, ha habido más de 700 trabajos y bueno, pues, pero felizmente, digamos, había líneas de mucha cortesía. Los miembros del jurado hemos intercambiado algunas opiniones y a la hora de la votación manda, ¿no? Y el ganador ha sido Daniel Arenas y yo estoy muy contento de que sea así. En ese contexto, Marco, ya hablabas tú de esa cosecha tan importante y esa mesa de los 20. Es verdad, además este año se ha tenido participación de 774 poemarios y llega Daniel Arenas con ciertas formas del fuego. ¿Qué impresiones te dejó ese poemario, dado que lo han leído tú, lo han leído el jurado, no lo conozco yo salvo en parte, y la audiencia que nos sigue lo podrá conocer todavía en un tiempito cuando se publique el libro? Adelántanos algo de esas impresiones. Ya, yo quiero decir que eh, Daniel Arenas, según supimos después, porque claro, estaba con un seudónimo, además era un seudónimo que siguiendo la moda era un seudónimo femenino. Sí, bueno, entonces pero claro, eso no es mella. La poesía no tiene sexo. La poesía no tiene sexo. La mente del escritor es andrógina, de los mejores escritores, ¿no? Entonces pueden tomar una peculiaridad u otra. Así que ese no ha sido ningún problema. Pero quiere decir que Daniel Arenas, bueno, como lo dice el acta, eh, mostró mucha solvencia, eh, conocimiento de la tradición literaria, un conocimiento profundo de la tradición literaria en poesía y, y un afán de originalidad, pues, que destacaba visiblemente, ¿no? De tal manera que, aun cuando, como es tradición en los jurados, uno no dice la primera vez, este es mi favorito, selecciona 20 o lo que diga la norma y poco a poco conversando, porque son conversaciones abiertas, esta vez por vía virtual, Sí. se van decantando los autores y al final quedan 20 y después algunos ya con los premios y las menciones honrosas, ¿no? Había varias mujeres también que estaban postulando, ¿no? Según se supo después. Y yo quería destacar también a una mención honrosa de Melissa Gessi, que es una Oh, un poeta abrazo a Mary. Claro. muy reconocida, Sí. ¿no? Pero sentándonos en Daniel Arenas, ha sido un claro ganador, y una persona que según he sabido después, había tenido alguna relación con un poeta que es para mí muy bueno y no suficientemente alabado, que se llama Camilo Torres. Ujú. Camilo Torres ha tenido talleres con Daniel Arenas, eso lo he visto después en la biografía de La Daniel. biografía. Sí. Mi querido Marco, Bueno, yo no lo conozco a ¿sí? Daniel Arenas, ¿ah? No lo conozco, o sea, ni siquiera es una persona que había visto, ¿no? Entonces, me alegro mucho que sea así, porque esto garantiza, digamos, para quienes concurran a otros concursos COPE, a que hay mucho cuidado en preservar la identidad, digamos, de todos los concursantes, de tal manera que viniendo los jurados de distintas instituciones, no sabiendo uno quién va a ser jurado de otra, Ujú. bueno, eso garantiza pues una pluralidad. Entonces yo quería destacar la presencia pues institucional de la Universidad Católica, la Universidad de San Marcos, del Ministerio de Cultura, del propio, eh, digamos, los propios organizadores, COPE, y en mi caso la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? Así que Claro. ha sido una discusión, digamos, limpia, sosegada, pero compleja, ¿no? Claro. Oye, me has hecho acordar, Marco, esta mañana, entre gente amiga de Barcelona, hacíamos memoria un poco conmemorando el recuerdo de Joaquín Marco, quien falleció el año pasado. Él dirigió una colección de poesía aquí llamada Ocnos,
Y claro, Joaquín comenzó a publicar en España, Alejandra Pizarnik, Lezama Lima, Nicanor Parra, y algo que alguien recordó, y a esto viene a cuento la anécdota, es que la colección Ognos de Joaquín Marco lanzó un premio de poesía, así como Seis Barral tenía el suyo. Él había trabajado en Seis Barral, estamos hablando de hace 50 años y más. Y entonces se falló un primer ganador, se falló un segundo ganador, y no hubo un tercer ganador porque el jurado no se puso de acuerdo entre la enorme calidad de los concursantes. Y una anécdota muy rara para mí, que al final no se premie porque había demasiada calidad y no fue sosegada la discusión. Felizmente este no fue el caso. Bueno, Pero, bueno, eso tiene que ver con la personalidad de los jurados, ¿no? Este, eh, digamos, bueno, también, y la experiencia, ¿no? En mi caso es una experiencia que viene de la universidad, de múltiples discusiones en, en asambleas, en sesiones de facultad o del consejo universitario. Entonces uno sabe que discute contra el tiempo ahí y que al final hay que tomar una decisión. No siempre los claro, jurados de poesía saben eso, ¿no? Mejor es premiar a dos o tres que no premiar a ninguno. siempre, Eso siempre. lo digo por Joaquín Marco y su gente, ¿no? Mira, hay una anécdota, Cuéntala. una anécdota que es peruana, que llama mucho la atención y que da luces sobre un problema justamente en la Academia Peruana de la Lengua, cuando se fundó, ¿no? La fundó Ricardo Palma y entre sus miembros estaba Juan de Arona, ¿no? Ajá. Que, que poco tiempo antes de la creación de la Academia había participado como concursante para aspirar a un premio de poesía que daba la Municipalidad de Lima. El jurado era Ricardo Palma y era Monseñor Dávalo Lizón, Ok. que tiene una calle hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ¿y sabe qué hace este jurado? Era con seudónimo y todo, pero bueno, declara desierto el primer premio y Ya. concede el segundo premio a Juan de Arona. Y Juan de Arona no lo perdonó nunca, no lo Nunca. perdonó nunca, porque, bueno, por un prurito pues de honradez extrema fue lo porque ellos no sabían con qué ocurría, pero se convirtió en un adversario de Palma. Entonces cuando Claro. vienen, se funda la academia, están los dos Ya. y Arona no podía ganar la elección porque no tenía los votos, Sí. pero digamos que impidió que Palma sea el primer Oh. director, Sí. votando sistemáticamente de otra manera, en fin. Y Palma empató 3 veces con otro No concursante. me digas. Y Ya. al final se retiraron los dos y se eligió, bueno, ya por unanimidad a Francisco García Calderón y Landa, el Mm, padre de Arturo García Calderón. Bueno, claro, pero miren claro. ustedes cómo un incidente literario Sí. puede, digamos, ocasionar esta herida, digamos, tan grande en el yo, ¿no? Entonces no hay que pensar en los concursos que uno va a ganar. Si saca algo, bueno, está Eh, bien. Y listo, ¿no? Una, Pero un premio es algo inesperado. Y eso es lo que le ha es pasado eso. a Daniel Arenas y yo creo que muy merecido. Qué bueno, Marco. Una cosa que no quiero dejar de resaltar de todas las cosas que tan generosamente nos compartes es que a veces los premios literarios nos permiten, sí, consolidar una obra que ya hemos celebrado como público y a veces también poner luz en una obra que no conocíamos. Y eso es lo fascinante de los premios también, que nos ponen a dialogar con una tradición, con una obra que está gestándose. Y este es el caso del Copé en muchas ocasiones, de estos ya más de 40 años de existencia. Marco, yo no quiero robarte más tiempo, salvo algo descarado de mi parte, y es que sería muy hermoso escucharte leer un poema. No, no quisiera dejar pasar la oportunidad. Te conozco desde las aulas universitarias, hemos conversado más de una vez, y ahora es un pedido que yo me apoyo en la audiencia, que la audiencia lo clama también. Ya. Yo quería añadir una cosita más sobre el COPE. Dale. Estaba viendo que en novela ha ganado José Luis Villanueva, que él es un estudiante egresado de San Marcos de la maestría, y quiero contarles a Ah, los demás, a los que van a leer su novela, que también es un autor muy solvente en poesía.
y que conoce muy bien de versificación clásica, lo digo porque ha estado en mis salones y ha escrito sonetos, por ejemplo. Ya, esa es la primicia que quería dar. Y esta Muchas vez gracias, Marco. sobre Villanueva. Y ya voy a leer un poema. Miren, bueno, yo he publicado muchos libros de poesía y recientemente se ha reeditado un libro mío que se llama Carpe Diem, que es del año 79, y esta es la carátula de ahora, del 2021, que un poco seguía en la primera, y de ahí voy a leer el primer poema, que es una especie poética que se llama Rito. Gracias. Hoy, ayer y mañana, hoy, en este instante, en el punto inmóvil donde todo y nada sucede, para purificar el dialecto de la tribu, colocando cada palabra en su lugar, habla la poesía. Habla poco, cumpliendo su obligación, y sin que nadie la invente, esparza o desordene, evidencia el orden y desorden de la vida, orden y desorden y furor. Y para que la tribu quede contenta, usa palabras del lenguaje de hoy, pues las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las palabras del próximo año esperan otra voz. Y en ese punto inmóvil, donde todo y nada sucede, esa voz es esta voz. Gracias. Gracias, Marco, y un abrazote. Nos vemos Gracias. pronto. Otro abrazo para ti, Juan Manuel, y gracias a los organizadores del Premio Copé. Claro que sí. Un abrazo. Y querida audiencia, continuamos con el programa tan especial. Tan especial porque además de estar bajo 0 grados y estar en Múnich, nos han abierto las puertas del Instituto Cervantes, la biblioteca. Y está conmigo la jefa de la biblioteca, que está a mi lado, que es Begoña Colmanero Niño. Begoña, muchas gracias. Gracias a vosotros por la posibilidad de estar aquí. Primero, querida audiencia, quiero que ustedes sepan que Begoña es manchega, lo cual no es poca cosa, es inmenso, porque estamos en el Cervantes. Y Begoña ha recorrido el Cusco, así que tiene un cariño por el Perú que iremos notando hacia adelante. Una primera pregunta es casi biográfica, Begoña. Tú tienes 20 años trabajando en el Cervantes y moviéndote por las bibliotecas. ¿Qué país has estado vinculada en el Cervantes? ¿Estambul el primero? Eso es, mi primer país fue Turquía, la ciudad fue Estambul, ahí empecé hace 20 años, como acabas de decir. Ahí pasé 5 y fue una experiencia maravillosa, porque fue mi primera experiencia fuera de España y un país tan interesante como Turquía, fue maravilloso. De ahí pasé a Túnez, donde pasé 3 años. Diferente, pero no, culturalmente no tan lejano, ¿no? Sí. Y luego, para cambiar de continente y de país, crucé el charco, como decimos en España, y me fui hasta Brasil. Brasilia. Oh, sí. Muy bien. Y fue una suerte porque gracias a esa experiencia pasé 5 años y pude conocer la realidad americana, claro, desde de primera mano, no todo lo que me hubiese gustado, pero como una de las cosas que hacemos en el Instituto Cervantes es difundir la lengua y la cultura española y latinoamericana, ¿no? De todos los países de habla hispana, pues tuve la suerte de poder viajar, entre otros sitios, a Perú, por supuesto. Qué bonito, Begoña. Y conocer más profundamente América. Y de ahí me fui a Roma, un poquito más cerca, también una cultura cercana a la española, la italiana, y bueno, y ahora un cambio un poco diferente. Ahora llevo 2 años en Múnich y bueno, aquí estoy intentando conocer más profundamente la realidad alemana, ¿no? Claro. Hablábamos, me contaba Begoña, entre las varias cosas que se hacen aquí son los clubes de lectura. Y hay 2 detallitos que quiero contarles. El primero es que cuando Begoña estaba en Roma, se leyó un autor peruano en el club de lectura. ¿Cuál fue? Leímos a María Tegui, los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Y el público es solo latinoamericano? No. ¿Qué va? No. El objetivo de este club de lectura, que no solo se hace, quiero decir, se hace en muchas bibliotecas del Instituto Cervantes, en la mayoría, lo que se pretende es, son varios objetivos, pero que participe cualquier persona que pueda hablar el español. No importa que seas nativo, sino al revés. Se pretende también que, por ejemplo, un alemán, aquí en este caso, que está estudiando el español y ya tiene un cierto nivel, pueda participar. Y también intentamos que la gente conozca
no solo a los grandes, o sea, que se lean no solo a los grandes escritores, pues, Claro. hablando de Perú, pues a alguien como por supuesto Vargas Llosa, ¿no? Que ya es muy leído y afortunadamente muy conocido, ¿no? Sino que intentamos precisamente buscar también escritores que quizás no tienen tanta repercusión internacional, pero que son de muchísima calidad, ¿no? O obras que son clásicos. Claro. Buscamos escritores o obras contemporáneas, pero también intentamos rescatar a los clásicos para que no queden en el olvido, porque hay gente maravillosa que está ahí y que hace falta pues mantenerles vivos, por supuesto, ¿no? En ese contexto, Begoña, decías hace un rato, querida audiencia recordará, que llevas 2 años en Múnich, por lo tanto tú has tenido una biblioteca en pandemia. Ahora está abierta y había niños hace un rato, había una lectora hace un rato, ya está cerrada y por eso estamos aquí muy tranquilos. Pero ¿qué es tener una biblioteca en pandemia? Una locura como todo. Todo ha sido muy loco para todo el mundo, ¿no? En estos 2 años. Ha sido la necesidad de tener que adaptarse a realidades muy cambiantes de forma continua. Pues lo que nos ha pasado, ¿no? Como digo a casi todos. Yo llevaba solo 6 meses cuando llegó esto y tuvimos que readaptarnos para no perder el contacto con los lectores. Perfecto, claro. Era lo más importante para nosotros, era el que, a pesar de que tuvimos que estar cerrados durante una temporada, ellos supiesen que seguíamos estando aquí, Claro, ¿no? claro. Entonces se han hecho pues muchísimas cosas en línea durante este periodo, desde los clubes de lectura que nombrábamos, como cuentacuentos que tenemos también para niños, una vez al mes, es la celebración del Día del Libro, una actividad que hacemos de vez en cuando que es bibliotecario por un día. ¡Ah, qué bonito eso! Sí, invitamos a una figura que sea relevante, Sí. puede ser de las letras españolas hispanoamericanas, o en esta última ocasión tuvimos a un actor español, Alex Vendemühl, que es de origen alemán, vive en Barcelona y estuvo recomendándonos libros de distinto tipo a los lectores que pudiesen ser interesantes, siempre pensando en lectores alemanes que están aprendiendo el idioma o comunidad hispanohablante. Y todo este tipo de cosas, cuando se ha podido, se ha hecho de forma presencial, cuando no se ha podido, se ha hecho en línea, para que los lectores supiesen que nosotros estábamos trabajando. Y un detalle muy importante, ha aumentado muchísimo el índice de lectura durante la pandemia, porque al tener muchísima vida social limitada, afortunadamente muchas personas se han refugiado en la lectura. Entonces hemos intentado darles la posibilidad de que los libros estuviesen cerca a pesar de las circunstancias extrañas, ¿no? Y en ese universo yo ya comienzo a jalar agua para mi molino. ¿Cuál es la gravitación de la literatura o los libros peruanos sobre el Perú para este público durante esos 2 años que llevas acá? O latinoamericanos, si el marco es más grande. ¿Cómo lo percibes? A nivel de Alemania yo veo que hay muchísimo interés. Claro, yo llevo 2 años, pero el interés, por supuesto, es anterior, evidentemente. Quiero decir, mi perspectiva es un poco limitada, pero claro que hay mucho interés por conocer literatura latinoamericana en general y peruana en concreto. O sea, los grandes autores se leen y se prestan mucho, ¿no? Los más conocidos, como he dicho, pues por supuesto Vargas Llosa, que es eso, el gran embajador de la literatura peruana, pero estamos a Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeiro Sale, César Vallejo, por supuesto, que es muy conocido. Y como digo, nosotros intentamos también, en el caso de que surjan nuevos escritores menos conocidos, ¿no? O a través de los clubes de lectura o actividades que se hacen también en el propio instituto, no solo en la biblioteca, ¿no? Es verdad, es verdad. Sin ir más lejos, el año pasado se hizo una conferencia sobre literatura peruana en julio del año pasado en la que participaste. Encantadísimo, además, encantadísimo. Sí. Ese salón de actos es muy bello. Sí, en el 2018, si no me equivoco, se hizo también una charla sobre un siglo de literatura peruana. En el 19, en junio del 2019, hubo una mesa redonda sobre narrativa peruana. Era un conversatorio con escritores de Chimbote. O sea, que periódicamente se hacen actividades
en las que, como decíamos antes, se profundice cada vez más en la literatura y en la producción peruana. Y, por supuesto, hablando de literatura latinoamericana, se intenta dar voz a todos los países en la medida de lo posible, porque tenemos un patrimonio riquísimo. Es verdad, es verdad. Y una razón de robar el tiempo a Begoña es, querida audiencia, mirar ese panorama primero de cómo interactúa nuestra literatura en una lengua distinta como el alemán, pero además lo fascinante de que tú has ido viendo un decurso que nos lleva a Estambul, nos lleva a Brasil, y es un decurso que es fascinante. Begoña, como una última consulta, me alegra saber que el índice de lectura aquí, como en otras ciudades, como en la ciudad donde yo vivo, que es Barcelona, sube. ¿Qué más nos falta hacer para que el libro sea ese objeto que todo el mundo se quita de las manos con deleite? Buena pregunta. Se pueden hacer muchísimas cosas. Qué bonito que haya cosas por hacer, es hermoso. Y se están haciendo muchas cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo si desde pequeños se incita a los niños a leer y se les anima y se les educa dentro del mundo de la lectura, creando buenos lectores desde la base, desde la infancia, después se puede ser un lector para toda la vida. Entonces, pues empezando pues eso desde actividades tan sencillas como puede ser contarles cuentos a los niños en casa o en una biblioteca, hasta pues todas las series de actividades que se hacen habitualmente, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Yo creo que lo más importante, quiero decir, cosas que se hacen como clubs de lectura, presentaciones de libros, encuentros con escritores, recomendaciones, etcétera. Yo creo que lo más importante de todo es, primero, que la persona que lo haga, las personas que intervienen, que lo hagan con pasión, con cariño, con entusiasmo, y eso se transmite a los lectores. Yo creo que hay que saber transmitir ese amor por la literatura y por los libros, y yo creo que es contagioso, como ese virus. Afortunadamente no solo se contagian las cosas malas, las enfermedades, yo creo que también el entusiasmo. Entonces no es tan importante quizá qué se hace, sino cómo se hace, ¿no? Qué parece. Begoña, yo te agradezco muchísimo habernos dado un tiempo, primero habernos albergado, que ya es una maravilla. Querida audiencia, no sé ustedes lo que harán después de esta transmisión, dada la hora se irán a comer algo, pero yo me iré a devorar libros que sigo mirando y me distraeré por allá, no sin antes agradecer a Begoña, agradecer al ganador del COPEL 2021, Marco Martos también, y permitir que este programa especial sea en verdad muy especial. Conversaciones de Oro surgió el año pasado, continúa este año y veremos qué pasará después. No obstante, solo decirles que mi gratitud es inmensa por seguir allí, por acompañarnos, y que yo estoy aquí lleno de oro. Muchísimas gracias. A ti.